Estimados estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería, continuamos con el desarrollo de las sesiones correspondientes a la asignatura de química. Hoy nos toca ver la tercera sesión, que corresponde a tabla periódica. Siempre hemos puesto en la primera y en la segunda sesión, que anteriormente ya se revisó, lo que corresponde a la capacidad general y a los aprendizajes esperados, algo que lo tenemos nosotros en el Syllabus. Eh, Indicábamos al inicio que nos toca hablar sobre tabla periódica. Entonces, siempre cuando se va a iniciar con un tema nuevo, surge algunas interrogantes. En este caso, mi primer interrogante sería, ¿cómo definirías a la tabla periódica? Una pregunta que ustedes van a tener que resolverla. Dos, ¿qué entiendes por línea de tiempo? ¿Se puede aplicar esta línea de tiempo para la tabla periódica? Explique brevemente. O sea, son los prerequisitos que nosotros debemos de tener para desarrollar esta asignatura. Una tercera pregunta que se está formulando es ¿cuántos elementos químicos hay verificados actualmente? Una cuarta pregunta, como quizás sabrás, a lo largo de la historia ha habido varias tentativas de organizar los elementos químicos y la tabla periódica que conocemos ha sufrido diversos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta que nos formulamos respecto a este enunciado es, ¿sabes quién fue el químico que ideó la tabla periódica con la que hoy nos manejamos? ¿No? Y una quinta pregunta es, Mendeleev diseñó su tabla casi al mismo tiempo que un químico alemán llamado Meyer, quien la publicó un año después. No obstante, finalmente se impuso el orden de Mendeleev. ¿Saben cuál es su gran acierto, ¿no? El aporte que hizo Mendeleev en esa tabla periódica actual? Bien, eh, siempre hay en todo desarrollo, como ya lo vimos también en la estructura atómica, hay una estructura cronológica de la tabla periódica. Tenemos el caso de Berzelius en el año 1814, que fue el primero que intentó en organizar a los elementos químicos en una tabla periódica. Luego tenemos en 1815 está William Proust, ¿no? Los más saltantes es Dobereiner, conocido básicamente por las triadas, que corresponde al año 1820. Luego tenemos las de Newlands, en 1864 las octavas. Había tomado como referencia las notas musicales. El gran aporte de la tabla actual que tenemos vigente es la de Mendeleev, ¿no? Mendeleev hizo su clasificación en función a sus propiedades químicas, pero hay algo que destacar en Mendeleev, que él hizo algo que no hicieron otros químicos, ¿no? Dejó espacios vacíos de aquellos elementos que él no conocía y que posteriormente poco a poco se fueron descubriendo y colocando en esta tabla. Eh, Luego tenemos Moseley en 1914, ¿no? Que fue el primero que ordena los elementos químicos en función a su número atómico. Y actualmente, 2019, tenemos los elementos químicos que están ordenados en familias y se conocen 118 elementos químicos, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se ha ido dando la evolución de la tabla periódica. El trabajo de ustedes va a consistir en hacer una breve bibliografía de cada uno de estos químicos o científicos que intervinieron en la elaboración de la tabla periódica. Hablamos de 118 elementos, hablamos de familias y en esta tabla la podemos observar. Ahí están los 118 elementos ya plenamente identificados, cada uno con su nombre correspondiente. Eh, en toda tabla periódica siempre hay un orden. Y lo que nosotros observamos es que en esta tabla hay periodos y hay grupos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de la tabla periódica? En que estos elementos químicos están ordenados de acuerdo a su número atómico en forma creciente. Aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, en la tabla periódica, ¿qué encontramos nosotros? Periodos, 7 periodos, ¿no? Grupos o familias, como podemos observar, hay 18 grupos o familias, ¿no? Los que corresponden a los grupos A son 8, a los grupos B
10, pero hay que tener en cuenta que lo que corresponde al hierro, cobalto y níquel, ¿no? Que generalmente el 8, 9 y 10, según nuestra tabla periódica, ¿no? Se considera como un solo grupo, pero estamos considerando ahí 10 grupos. Y hay 14 columnas que están fuera de la tabla que podemos observar en la parte inferior. Eh, los elementos de una familia tienen igual número de electrones en el último subnivel de energía. Estamos hablando del subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel S. Entonces, esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, el grupo 1A y el grupo 2A, todas sus configuraciones electrónicas de esos elementos van a terminar en el subnivel S. Los elementos que están en el grupo 3A al 8A, todos van a terminar en el bloque P. Los que tienen la letra B, ¿no? En su grupo o familia, todos van a terminar en subnivel D. Y las 14 columnas que están fuera de la tabla, todas, su configuración electrónica, todos terminan en el subnivel F. A continuación tenemos la ubicación de un elemento, ¿no? Su configuración, algo que ya lo hemos explicado anteriormente. Tienen un primer ejemplo donde dice completa la siguiente tabla. Se está dando, si nosotros observamos, vemos que su configuración electrónica está expresada en función de un gas noble. Ese es el famoso kernel que nosotros conocemos. Entonces, lo que nosotros vamos a completar esta tabla es periodo, que está dado por el nivel, ¿no? Y el grupo, clásico o actual. Clásico son los números arábigos que hemos visto en la parte superior de la tabla, que van del 1 al 18, y que nosotros, de acuerdo al elemento que se refiera, nosotros le vamos a ir colocando 1, 2 o 3 o 4 según corresponda, y en el actual colocaremos un número romano y la letra A o la letra B para indicar la familia a la cual corresponda. Por ejemplo, si yo hablo del potasio, ¿no? ¿Qué observo en el potasio? Dice el elemento argón, ¿no? Que ese es su kernel, y está terminando en 4s1. Entonces, si a mí me dicen a qué periodo corresponde, yo digo 4. ¿Por qué? Porque el 4 me está indicando en qué nivel se encuentra o en qué periodo está, ¿cierto? Pero si digo en un grupo clásico, le voy a poner 1 porque está en la primera columna. Y me dice en el actual, grupo actual, es el grupo 1A, que viene a ser los elementos alcalinos. Entonces, de esa manera yo voy a ir completando ese cuadro. Ahora, los elementos pueden ser clasificados de diferentes maneras. Una primera clasificación es la que nosotros tenemos en cuenta según su estado físico. O sea, hablamos de elementos químicos que se encuentran en estado gaseoso, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, cloro, flúor, y esto va acompañado de los gases nobles, aquellos elementos que tienen su configuración estable. Que el único que se diferencia de los demás gases nobles es el helio, porque este alcanza su configuración con 2 electrones en su último nivel. Si hablamos de líquidos, dos elementos se encuentran al estado líquido. Uno de ellos es el mercurio y el otro es el bromo. Y sólidos, todos los demás elementos químicos que están presentes en la tabla. Ahora, la otra manera de clasificar es de acuerdo a la familia. Por ejemplo, si yo digo grupo 1A, ¿no? El nombre que le vamos a dar a la familia es alcalina o los alcalinos. Si es grupo 2A, alcalino-térreos. Si es grupo 3A, boroides o térreos, ¿no? Si es grupo 4A, carbonoideos. Si es grupo 5A, nitrogenoideos. 6A, anfígenos o llamados calcógenos, ¿no? 7A, halógenos y 8A, gases nobles. Esos son para los elementos representativos. Ahora, otra manera de clasificar los elementos es si es un metal, es un semimetal, es un no metal o es un gas noble. Y en la parte inferior que tenemos las 14 columnas. Entonces, vemos ahí que, por ejemplo, el hidrógeno
está ubicado en el grupo 1A, pero no es un alcalino, y eso hay que tenerlo bien claro. El resto de elementos metálicos son los metales, los semimetales están de otro color que se está señalando, o también llamados eh, que tienen un comportamiento anfotérico, o sea, actúan como metales y actúan como no metales. Luego tenemos los no metales y por último en la columna de color amarillo tenemos los gases nobles. En cuanto a sus propiedades que diferencian a un metal de un no metal. La primera propiedad que debo de tener en cuenta, que los metales son buenos conductores de la corriente, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de, conocido por nosotros, el cobre. Un no metal, mal conductor de la corriente. El caso, por ejemplo, del azufre. En el caso de los metales, pierden electrones para alcanzar configuración estable. En el caso de los no metales, ganan electrones. Los metales forman cationes, los no metales forman aniones, los metales se oxidan, los no metales se reducen, los metales son reductores, los no metales son oxidantes, los metales forman láminas, los no metales no son maleables, los metales forman hilos, los no metales no son dúctiles, el metal forma óxido básico y los no metales forman óxidos ácidos. Otro punto que es muy importante en lo que corresponde a la formación de los compuestos químicos es la electronegatividad. Para nosotros, ¿qué cosa es la electronegatividad? Es la fuerza relativa que presenta un átomo para atraer electrones de enlace, ¿no? Con la finalidad de anexarlos a su núcleo. Y esto va a permitir que se puedan unir químicamente con otro átomo. La electronegatividad de los elementos se expresa en una unidad de energía según la escala de Linus-Pauling. Pauling demostró que esta propiedad de los átomos depende en forma directa de su energía de enlace. Entonces, la energía de enlace depende a su vez de dos parámetros. Uno es la energía de ionización. ¿Qué cosa es una energía de ionización? Energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo gaseoso que esté aislado o en su estado fundamental. Cuando digo estado fundamental me refiero a un átomo neutro. Y la otra propiedad es la afinidad electrónica o electroafinidad. Esa es una medida de la variación energética de un átomo en fase gaseosa cuando incorpora un electrón a su capa de valencia, es decir, está ganando un electrón. Hay una tabla de electronegatividades. Como ven ustedes, los metales alcalinos, ¿no? Eh, son los que tienen la más baja electronegatividad. Si observamos en forma diagonal, el elemento más electronegativo es el flúor, cuya electronegatividad es 4, y el elemento menos electronegativo es el francio, cuya electronegatividad es 0,7. En cuanto a las propiedades periódicas, ya hemos mencionado electronegatividad, hay también la afinidad electrónica, hay el potencial de ionización, hay el radio atómico. La figura nos permite observar cómo aumenta la electronegatividad, cómo aumenta la electroafinidad, cómo aumenta el potencial de ionización, la disminución del radio atómico, ¿no? Entonces, el criterio que manejamos acá es en forma horizontal y en forma vertical. ¿En qué momento se produce el aumento y en qué momento se da la disminución de estas propiedades que son importantes para poder identificar un elemento químico? Bien, concluida la parte teórica que requerimos respecto a tabla periódica, vemos ahora lo que viene a ser cuánto es lo que hemos aprendido de esa parte teórica que hemos revisado. Por eso es que le estamos denominando apliquemos lo aprendido. Nuestra primera pregunta es determinar el carácter iónico de un enlace en función de la electronegatividad. Entonces, para yo poder dar respuesta a este ejercicio, tengo que trabajar con el delta EN. ¿Qué cosa significa eso? Significa que el delta EN va a ser igual a
al EN del elemento que tiene mayor electronegatividad menos el EN del elemento que tiene menos electronegatividad. Lógicamente que el que va a presentar un carácter iónico mayor es aquel que tiene una diferencia mayor. Una segunda pregunta que estamos formulando es, nos dan una serie de elementos químicos y nos dicen ordenarlos en función a electronegatividades. Si no lo podemos hacer directamente, tenemos una tabla. Nos vamos a la tabla, sacamos sus electronegatividades y en función a ello ordenamos esos elementos. Algo que es muy importante y que nosotros, por ejemplo, lo vemos en la tabla periódica. Acá se está colocando el símbolo de un elemento, en este caso el sodio, y se está poniendo unas características. Hay unos recuadros donde ustedes van a completar la información según la información que tienen ustedes y que pueda corresponder, ¿no? Vamos a llenar esos espacios vacíos que se observan ahí. Eh, Luego tenemos que dice, indique qué elemento no va acompañado del nombre de sus respectivas familias. Observe que tenemos una columna donde están los elementos químicos, ¿cierto? Y en el lado derecho tenemos la familia. Entonces vamos a ir leyendo nosotros. Por ejemplo, potasio, ¿a qué familia corresponde? Alcalino, correcto. ¿No? Y así, el yodo, ¿a qué familia corresponde? Y vamos a encontrar que uno de esos elementos no está relacionado con las familias que están en el lado derecho. Entonces, esa viene a ser nuestra respuesta. Y luego tengo una siguiente pregunta, ¿en qué grupo existe un elemento extraño? Me están dando grupos de 3 elementos, lógicamente que tengo que tener en cuenta según la familia, ¿no? Hacer el análisis correspondiente y determinar en qué grupo hay un elemento extraño, es decir, que no corresponde a esa familia. Luego me dicen indicar cuál de los mostrados representa la configuración electrónica de un gas noble. Entonces, recuérdese que los gases nobles están terminando en 1s2 o están terminando en 2p6, ¿no? 3p6, 4p6, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en claro para poder identificar y decir, de acuerdo a la terminación, corresponde a un gas noble. Luego tengo la pregunta 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Preguntas que están relacionadas con la tabla periódica y que nos va a permitir a nosotros poder dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la 7 dice si el penúltimo electrón de un átomo tiene los siguientes números cuánticos. Me está dando nivel 3, subnivel 1, que corresponde al subnivel P. Entonces, si es P, ¿no? Porque recuérdense que los subniveles S0, P1, D2, F3. Entonces, si me dice 0 el número cuántico magnético, entonces es PX, PI, PZ. Está en PI para poder identificarme. Y menos un medio me está indicando que el spin está hacia abajo, en sentido contrario, ¿no? Entonces, y en función a ello, puedo darle la respuesta correspondiente. Igual en la pregunta número 10, ¿quién es el más metálico? En el 11 agrega las siguientes configuraciones electrónicas pares de acuerdo con las propiedades químicas similares que usted esperaría para esos elementos, ¿no? Agrupe las siguientes configuraciones, es decir, tengo que tener en cuenta la terminación, ¿no? Por ejemplo, tengo 3s1, 4s1. Puedo agrupar porque están en un mismo grupo o familia. 3p3 con 4p3, porque también están en un mismo grupo o familia. Siempre que terminen ustedes una sesión de clase, hagámonos esa pregunta. ¿Qué hemos aprendido hoy? Ya hemos revisado todo el contexto teórico y luego dar esa respuesta, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Por ejemplo, hemos visto nosotros cómo están clasificados los elementos en la tabla periódica, ¿no? Teniendo en cuenta familias, teniendo en cuenta el subnivel en que terminan, teniendo en cuenta su estado físico, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la importancia de que los elementos sean agrupados de esa manera? ¿No? ¿Por qué es importante? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que preguntarse, ¿no? Y cómo esos conocimientos que el día de hoy han adquirido les va a permitir poder aplicarlos en las siguientes sesiones de aprendizaje. No olvides algo que es muy importante. Los elementos se encuentran organizados en tabla periódica de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. A través de la historia, algunos personajes han contribuido a su desarrollo.
Tenemos Lavoisier y Berzelius, ¿cierto? Que fueron los primeros en clasificar los elementos en metales y no metales. Tenemos Dobereiner, quien clasificó los elementos en función de triadas. Newlands, ¿no? Que propuso las propiedades de los elementos se repetían cada 7 elementos, es decir, él se basó en las notas musicales. Mendeleev, que fue el que mayor aporte dio a esta tabla periódica, ¿no? Entonces predijo la existencia y propiedades de nuevos elementos que hasta esa fecha no se conocía, ¿no? Entonces, esa tabla es la que fue utilizada, digamos, como base para la tabla que nosotros tenemos en este momento en vigencia y que los elementos están ordenados en forma creciente, ya no en su masa atómica, sino en función a su número atómico. Tienen una tarea académica, ¿no? Está señalado ahí lo que corresponde a la tabla periódica. Muchas gracias por su participación en clase.